te da más. Nadie te da más. Más que música, nosotros te proponemos un nuevo estilo de vida. Radio Cartaya. Y nosotros vamos a continuar, y lo hacemos, como decíamos al principio, cuando le dábamos los buenos días, con José Carlos Delgado, que es el técnico de la Cruz Roja en nuestra localidad, en Cartaya. José Carlos, buenos días. Hola, buenos días Isabel y buenos días a todos los oyentes de Buena Mañana. Bueno, hoy vamos a hablar de un proyecto que se llama Apoyar a los sistemas de salud públicos y comunitarios para salvar vidas y contener la pandemia de COVID-19 a través de medidas de prevención y el acceso a servicios de atención sanitaria en Guayaquil, que está en Ecuador, ¿verdad, José Carlos? Sí, así es, ¿no? Sí. Nosotros venimos aquí a hacer, vengo yo, y en mi nombre la Cruz Roja, hacer una sensibilización sobre este proyecto que se está desarrollando en Ecuador desde el año pasado con el inicio de la pandemia, pues puesto que las cifras en Ecuador de afectación del COVID fueron bastante altas y bueno, esto fue a solicitud también de la Cruz Roja ecuatoriana. Y tenemos el apoyo, contamos con el apoyo, está financiado este proyecto por la excelentísima Diputación de Huelva, dentro del área de cooperación internacional. Y sí. ¿En qué consiste exactamente, José Carlos? ¿Cómo es? Bueno, sí. Nosotros desde Cruz Roja también realizamos mucha diplomacia humanitaria y el tema que hoy lo que queremos sensibilizar a la población, pues no, es todo eso, es un tema de sensibilización, un tema de arte llegar, de cuidar a los demás, y aquí estamos cuidando otro país, otras zonas que están peor que nosotros, que no tienen ese acceso a derechos básicos, ¿no? O a una atención sanitaria, que es lo que hoy vamos a hablar, ¿no? Una mínima atención sanitaria. Y bueno, ha estado financiado por la excelentísima Diputación de Huelva, ¿no? Dentro del área de cooperación internacional, y lo que poquito porque al final estas cifras a nivel nacional pues se quedan cortas, pero bueno, poquito pues ayuda, un poquito de tanto de muchos, pues va ayudando. La población, por supuesto, que tiene unas dificultades muy grandes, sobre todo en Ecuador, en esta provincia de Guayas. Prácticamente, según los informes, según lo que he traído hoy de informe, el único proveedor de salud es el Sistema Nacional de Salud de Ecuador. Uh-huh. Entonces, digamos que aquí es curioso, pero podemos pensar, ya tenemos hospitales privados en Huelva, ¿no? Tenemos un sistema privado que podemos contar con él, que en algún momento nos podemos hacer ya PCR. Si nosotros hemos tenido dificultades aquí, digamos en Huelva, en España, imaginaros las dificultades que han tenido en Ecuador. Y además, como hablábamos antes, Isabel, había un fenómeno que es el de la infodemia, que aquí también tenemos eso. ¿Qué es eso? Cuéntanos, ¿qué es eso? Infodemia. Bueno, la infodemia viene a decir que el manejo de la información favorece un manejo no adecuado de la información, o una información que no fluya, o una sobreinformación, pero también hay que tener en cuenta que información fidedigna y fuentes fiables y fuentes que no son fiables, personas que pueden decir, medios de comunicación que pueden transmitir la idea de que el virus no es tan maligno, no es tan malo, o que podemos prescindir de la mascarilla, o que podemos continuar con nuestra vida normal. Eso se ha visto que ha sido un error. Entonces, este fenómeno de la infodemia en países como Ecuador, o cualquier país, hace daño, pero en países como Ecuador, donde además la información puede que no llegue a todas las comunidades, depende de cómo llegue, y luego ocurre que el Sistema Nacional de Salud de Ecuador, que es prácticamente lo único que existe de salud allí, porque digamos una población, también hay que tener en cuenta, por supuesto, este proyecto va dirigido a las personas más vulnerables, a la población más vulnerable. Las personas que en todas partes del mundo que puedan tener y se lo puedan permitir, por supuesto siempre hay alguna empresa, hay particulares y hay médicos en todas partes, digamos, ¿no? Pero el objeto de atención aquí es la población en general, porque, digamos, si no tienen acceso a estos recursos, porque no tienen
recursos económicos también, pues las cosas se complican mucho más, ¿no? Sí, lo sé. Y aquí necesitaban, pues bueno, tema de mascarilla, que ya se ha visto que ha sido a nivel mundial la necesidad del tema de mascarilla, pero volvíamos al tema de lo que tanto necesitamos aquí en España en su momento, los respiradores, Sí, los que famosos respiradores. eso es fundamental. Fíjate, José Carlos, en nosotros que aquí en España hemos pasado y están pasando muchas familias una situación complicada, ¿no? Debido a el COVID, pues en países como Ecuador, que ya de por sí es un país con muchas dificultades para muchas familias, la situación con la pandemia debe de ser increíble, ¿no? Horrorosa. La verdad es que sí, además porque nosotros en España ya estamos acostumbrados un poco. Tenemos nuestros problemas, por supuesto, tenemos nuestros procedimientos y tal, y cuando nos tocan en la salud, la verdad que no lo pensamos mucho más y muchas veces pues hay personas que se rebotan mucho. La información y la atención a las personas es fundamental. De hecho, aquí lo que ocurre es que al ser en Ecuador, en esta zona, el Sistema Nacional de Salud ecuatoriano, el único proveedor de salud prácticamente, y el único donde las personas van, ocurre que la atención sanitaria está sobrecargada y con graves dificultades, y dificultando todas las acciones de logística médica que necesita el desarrollo de atención a las personas. Pues, por ejemplo, eso es cuando llegamos a un hospital que nos hacen una recepción, sabe dónde estamos, entonces todo el mundo aquí tenemos una tarjeta. Hace poco pude comprobar con una usuaria nuestra las dificultades que puede tener una persona si se queda sin la tarjeta. Sí. Y además sin la tarjeta sanitaria. Y era una cosa, increíble, porque esta mujer perdió la tarjeta. Sí. Pero ¿por qué pierdes tú tu tarjeta? Y tú te pones a pensar muchas veces, ¿por qué pierdes una cosa, no? Y yo me puse a pensar por qué la había perdido ella, de tanto usarla, de tantos ingresos que ha tenido la pobre. Qué Entonces, barbaridad. Claro, me quedé, claro. Bueno, pues la solicitó y bueno, ya prácticamente la tendrá, espero yo. ¿Qué ocurre? Que sin la tarjeta sanitaria fuimos a recoger la medicación suya a la farmacia y nos era imposible, porque es que nos tendríamos que identificar con ella, bueno, tenía que tener DNI y tal. Bueno, pues estos son un poco, o lo pongo de ejemplo, ¿no? Sí. Que nos ocurre aquí, que tenemos que tener, pues tenemos sistema de salud, tenemos tarjeta y tal. Por supuesto allí tendrán este tipo de sistemas y tal, pero es muy importante cuidarlo y tenerlo previsto. Sí. Y ahí una de las cosas del proyecto era el tema del triaje respiratorio. Para lo que habíamos hablado antes, que el virus el COVID ataca sobre todo al sistema respiratorio, y entonces pues sería para detectar sobre todo los casos más graves que ha habido, ¿no? Y disponer de respiradores para las personas. ¿Qué ocurre? Que bueno, esto es un proyecto. A este proyecto se suman muchos más proyectos, porque estoy viendo de curros a nivel nacional y de otras provincias de España. Y poquito a poco, pues, bueno, todos ponen una parte y se intenta desarrollar en Ecuador, ¿no? Otras partes del mundo hay mayor presencia de la cooperación internacional. Ecuador es uno de los países que más cooperación internacional recibe, ¿no? Y es una cosa muy... al mismo tiempo hacemos una embajada. ¿De dónde? Pues de Huelva, de España, y lo que estábamos hablando antes, que es que a mí me parece muy importante que los mecanismos se engrasen, que estén engrasados, porque la maquinaria está engrasada. Tiene mucha logística para llevar la medicación, los medicamentos, las mascarillas, por ejemplo, los respiradores y todas estas cosas. Necesitas de proveedores, necesitas de empresas, necesitas que los proveedores también confíen en ti, necesitas que todo fluya de forma que llegue en el momento adecuado, porque muy posiblemente siempre podemos meter la pata o podemos no tener en cuenta esta logística, pero es imprescindible a la hora de desarrollar proyectos. Nosotros en Cruz Roja estamos
ciertamente preocupado por el tema de la logística, del tema de los proveedores. No yo personalmente, Sí. quiero decir la Cruz Roja, Sí, porque en un momento dado, ante un incendio, por ejemplo, cuando ha habido los incendios que fueron de Doñana, que se montaron Sí. albergues provisionales, o aquí en Lepe, que se han montado los asentamientos de Lepe, y se han montado albergues provisionales para atender a esta población que de repente se queda sin hogar, sin casa, o no puede acceder a su vivienda, pues tenemos que tener acuerdos con, en este caso nosotros lo tenemos con la Fundación Solidaridad de Carrefour y con otras entidades para al menos proveer al albergue provisional que se montara de un sistema, de una respuesta. Y es una preocupación que siempre tenemos porque tengamos convenios, acuerdos con empresas locales para poder dar respuesta a una población. Es decir, tenerlo todo preparado en caso de necesidad y de emergencia, ¿verdad? Sí, claro. Todo dispuesto, todo un protocolo. No quiere decir que tú tengas comprado todo, porque no se trata de tener comprado y gestionar. La gestión de un almacén es muy complicada, es muy difícil, pero sí que tengas los proveedores de confianza y los acuerdos necesarios para que sepáis que os van a responder en ese momento, ¿verdad? Claro. De necesidad urgente. Sí, y es que es muy importante porque un almacén es increíble. El almacén requiere mucho trabajo y es una logística muy importante. Tú en el almacén debes de saber todo lo que hay en todo momento, todo lo que sale y todo lo que entra, ¿no? Y la rotura de stock, todo. Pero Claro. ¿qué ocurre? Siempre vas a necesitar del proveedor. En un momento dado, o antes o después, aun teniendo almacén, el almacén no da. Puede ser, no podemos tener almacenes solamente. Tenemos nuestro trabajo mucho más, ¿no? Y pues tienes que contar, por supuesto, con los proveedores y tienes que contar con un sistema que sea flexible y una maquinaria engrasada. Y esto ocurre mucho con el tema de la cooperación internacional, que siempre hemos recordado cuando hemos visto la televisión española en la 2, ¿no? Que se veían estos proyectos y estas cosas. Entonces se hacía una difusión muy grande. Bueno, yo creo que ya cada vez vemos menos la 2. Puede ser. Sí. Y la verdad es que en la 2 salía muchos de estos proyectos que se hacían de la cooperación internacional española, y España es uno de los países más punteros en el tema de cooperación internacional. Eso es muy importante, ¿eh? Claro. Que España sea tan solidaria, ¿no, José Carlos? Sí, porque después dicen, en cooperación con otros países europeos, o en cooperación con otros países, no somos tanto tal, pero tenemos que serlo, por supuesto, tenemos que estar ahí. Por esto, básicamente por el tema de tener la maquinaria engrasada. Nunca sabemos cuándo lo vamos a necesitar, cuándo va a ser una población española también que lo necesite. Es decir, tenemos que estar, esto es como cuando se constituyó la UME, y que ha sido tan premiada y tan reconocida, tan importante, pues la UME trabajó aquí en Cartaya porque está constituida, y la UME va a cualquier parte del mundo también, cuando la unidad militar de emergencia, a lo que me refiero. Cuando ocurre, por ejemplo, un terremoto o lo que, como ocurrió en... no recuerdo este país donde hubo una explosión muy grande. Sí, cualquier fenómeno natural o cualquier fenómeno que pueda ocurrir, o no fenómeno, sino cualquier emergencia que pueda suceder, ¿no? Y de hecho que ha pasado, ¿no? Sí, y no creíamos nosotros esto, pero fíjate, ya... Y pasa, ¿verdad? Parece que nunca te va a ocurrir a ti, pero esas cosas, por desgracia, pasan. Hasta nosotros hemos coincidido con la UME también. Además de verdad, así es. En varias ocasiones. Y bueno, son la verdad que geniales. Cuando se le ve, es decir, esto, cuando hay una emergencia, la población, la verdad, que lo agradece muchísimo. Sí. Pero eso tiene que estar trabajado. A mí me encanta cuando los bomberos de Huelva, que son muy famosos y trabajan mucho en este tema, cuando los bomberos de Huelva van a no sé, de varios parques de bomberos de aquí de Huelva, y cuando van a estos desastres naturales, ¿no? A estas situaciones de emergencia, o van a un terremoto y van con el perro, con los perros. Eso es una cosa preciosa, porque ese bombero que va y se le pone todas las facilidades, bueno, intenta. Yo he conocido bomberos que la verdad que a su familia los tiene locos algunos, porque
cuando aprovechan estos viajes, aprovechan para, como conocen mecanismos ellos personalmente, intentan ayudar muchas veces en estas situaciones. Claro. Y he conocido un bombero que particularmente pues recaudaba todo lo que podía de ropa o de... Porque estaba totalmente concienciado, totalmente concienciado. Y sabía cómo llevarlo, cómo hacerlo llegar. ¿Cuáles son los canales, verdad? Los que canales. Tiene que usar. Volviendo a Ecuador, actualmente sí. la situación allí sigue siendo tan grave, José Carlos, porque si recordamos, y yo quiero hacerle recordar a toda la audiencia esas imágenes en todos los informativos que seguramente recordarán porque eran impactantes, de ver cadáveres en las calles a consecuencia del COVID. Sí. Y que fue sin duda la zona que estamos hablando, que es la región de Guayas, fue yo creo que la zona cero de lo que era la parte de Ecuador, ¿no? La peor zona. Y esas imágenes las deberíamos de tener en la mente, evidentemente no constantemente, pero sí que no se nos olvide de que lo han pasado muy mal, porque esas imágenes eran impactantes, como digo, y no sé cuál será la situación actual. Sí, no, afortunadamente, bueno, la información es muy importante, ¿no? También que vaya fluyendo. Pero actualmente eso no lo estamos viendo, la verdad. No lo estamos viendo. Esperemos que durante un tiempo, que el COVID esté durante un tiempo, pero que no persista, no continúe más. Pero sí que la verdad, el impacto que tuvo en su momento, y además en una población que a lo mejor no estaba sensibilizada, si nos cuesta a nosotros también, y si no tenemos los medios de comunicación, de prevención necesarios, o el confinamiento, hubo países que no hicieron confinamiento, que el confinamiento lo pusieron muchísimo más tarde. Y no había confinamiento, no tenían mascarillas, era todo... Claro, y después el tema de ambulancias y el tema de recoger, y el tema, por ejemplo, las funerarias, todo. Sí. Es muy necesario que todo fluya y que el trabajo se pueda desarrollar bien. La verdad que fueron unas imágenes impactantes. Entonces, también la zona de Bolivia, de Perú. Sí. Y bueno, esto es una cosa que también venía sucedido por el tema de la infodemia, ¿no? Lo que estábamos hablando, porque, bueno... y sobre todo porque en estas situaciones es que a la falta de recursos en estos países fue muy grande, y ahora mismo hay problemas de este tipo. India ha tenido muchísimos problemas. Sí. India tiene una no solamente el Ecuador, vamos, que hay muchos lugares del mundo que lo están pasando muy mal. Ahora cada vez se está sensibilizando más para que la población mundial esté vacunada del COVID, porque si no, bueno, por supuesto que sabemos que va a haber una población desarrollada, los países desarrollados vamos a estar vacunados y tal. Y que estos países tenemos que ayudar a los que lo necesitan, evidentemente. Si no le ayudamos, y enviar vacunas, ¿no? Es un tema de salud pública, porque cuanto antes podamos atajar el COVID, pues antes podemos salir de esta situación. Cada vez estamos vacunando a las personas más jóvenes y tal, pero no olvidemos que hay distintas variantes del virus también, y que en algunas circunstancias no puede venir de vuelta, y cualquier viaje a una zona cero, a una zona donde haya contagio comunitario, lo que estábamos acordáis que aprendimos el año pasado el tema de contagio comunitario. Así es. Y entonces cuando haya una situación así puede volvernos a afectar. Entonces a nivel mundial es muy importante de que estas cosas se vayan tratando y que se vayan cuidando, y por supuesto ayudar a los gobiernos de los países que más lo hacen. Aquí esto es una colaboración que se hace con la Federación Internacional de la Cruz Roja, la Media Luna Roja, y la Cruz Roja Ecuatoriana, que lo desarrolla en el campo. Allí en Ecuador lo desarrolla la Cruz Roja Ecuatoriana, gracias siempre, por supuesto, no cabe duda, a los voluntarios también de la Cruz Roja Ecuatoriana. Hemos dicho que este es un proyecto, no se nos puede olvidar, cofinanciado por la Diputación de Huelva, ¿verdad? Y no solamente con la Cruz Roja de Cartaya, tenemos otros pueblos, ¿no, José Carlos? Sí, nosotros lo que hacemos hacemos la sensibilización. Sí. En los pueblos donde tenemos Cruz Roja sede, ¿no? Y en este caso pues hemos hecho sensibilización pues en Nerva, en Cartaya, en Cortegana y en Ayamonte.
Y bueno, digamos que de todos los proyectos que se hacen de cooperación internacional, nosotros pues nos dividimos y todos los años vamos haciendo pues, una exposición. Hay otro proyecto de Mali, sobre Mali, otro proyecto que hemos tenido sobre Senegal, y tuvimos en su momento otro sobre Palestina. Entonces, de todos estos proyectos, Sí. nosotros lo que hacemos es acercarlo a la población y darlo a conocer a la población. Y bueno, parece mentira, pero la verdad, porque a mí, para mí una cosa impresionante, un sueño personal, sería ser cooperante internacional. Si un voluntario, una persona, quiere ser cooperante internacional o por tener esa experiencia vital alguna vez en su vida, pues bueno, la verdad que existe. Pero ¿quién va de cooperante internacional? Se necesita mucho idioma. Se necesita mucho pues saber trabajar, tener currículum, pero sobre todo el idioma. Y bueno, muchas veces se necesitan médicos. Recuerdo que había un voluntario nuestro de Curroja, creo que era de Curroja Ayamonte, el muchacho vivía por allí, y él se dedicaba a plantas potabilizadoras de agua, porque lo que se había trabajado en su vida era sobre eso. Entonces, él, en un desastre de este tipo, pues lo llamaban y la Cruz Roja le ponía, tenía que ir a Madrid, de Madrid ya le iba al país donde fuera, creo que fue a Haití. Este voluntario estuvo en Haití montando plantas potabilizadoras de agua, porque de las Cruz Rojas a nivel internacional, España está muy cada Cruz Roja está sensibilizada o trabaja más una cosa u otra, y en España estábamos muy desarrollados con el tema de las plantas potabilizadoras de agua. Uh-huh. Y fíjate que era un voluntario más, era una persona más que llega, la recepcionamos en un momento dado, nos informa de este tema, nosotros hacemos una entrevista y sabemos, bueno, que podemos contar con esta persona como cooperante internacional y bueno. Y también se necesita mucho valor para hacer eso. También tengo otro chico que lo trajimos aquí al Instituto Rafael Reyes, que se lo pudieron ver los muchachos de Rafael Reyes, esto desde la pandemia, que el chico había ido a Burkina Faso y había estado también en otros países, en otros proyectos también de Cruz Roja, de cooperante internacional. Y bueno, pues Juanma, se llama este muchacho, Juanma es un chico normal, es decir, que no tiene que ser una persona... Tienes que saber, tienes que saber idiomas. De los idiomas más importantes, el inglés y el francés. Y para África es muy importante el francés. Y este muchacho pues tenía estos dos idiomas y bueno, tenía también estudios en ciencias, y él ayudó a desarrollar distintas cosas allí en Burkina Faso. La verdad es que la experiencia tiene que ser impresionante, claro, y única. Y además es que nosotros se lo ponemos, se lo decimos. Yo creo que aquí en Cartaya tenemos que tener, igual que tuvimos a Lama, que le dieron el premio nacional en 2018, premio de la voluntaria a nivel nacional de 2018, cierto. Tendremos también a chicos que hagan cooperación internacional y que tengan esa oportunidad. Pero ya claro, sabes, anímate. Le tiene que llegar. No, pero a ti sí, pero tú sí. Tú seguramente que en un futuro, no sé si... Yo intentaré. Más pronto que lejano, pero en un futuro seguro nos llega la publicidad, es decir, la publicidad, las convocatorias, digamos. Nos llega nuestro correo de convocatorias de cuando se hace un proyecto o se va a desarrollar por delegado internacional y nos sale... en diferentes partes del mundo, ¿no? Donde toque. Normalmente esto es un voluntariado que de poco tiempo, de un, digamos, te vayas a un país, eso está claro, mínimo que esté un mes y medio, 3 meses, ¿no? Depende de la duración, pero bueno. Y como este chico me decía, Juanma, era muy importante porque dice, mira, si vas a hacer cooperación internacional alguna vez en tu vida o piensas hacerla, hazla con la Cruz Roja. O vas a un sitio que estés muy seguro o que vayas muy bien, o si no, como a él le pasó en algunas circunstancias, me contaba los protocolos que tenía. Yo le preguntaba por muchas curiosidades y era impresionante. Dice, pues si vas a hacerlo, ahí se nota la Cruz Roja, porque cuando se conoce a nivel mundial, y él pasaba por puestos fronterizos donde había habido problemas, había conflicto armado con alguna tal, y él iba con la Cruz Roja y le abrían las puertas. Y es que, de hecho, me contaba él que hasta que tuvo un problema con su pasaporte, que tenía que volver, que tema del visado, que algún problema de este tema,
y gracias a ese voluntario de Cruz Roja y que lo estamos recepcionando allí, pues le dejaron pasar. Es que sois una de las organizaciones de ayuda más importantes que hay a nivel mundial, la Cruz Roja, y que lleva muchísimos años trabajando. Sí, sí, sí. José Carlos, en la situación del COVID, bueno, pues está más o menos. Ayer teníamos en cartella, salían 7 positivos. Ayer nos daban la información concretamente de 7 positivos en las últimas 24 horas, lo cual la tasa de incidencia es de 512,9 casos por cada 100.000 habitantes. Tirón de orejas, ¿verdad? Sobre todo a la gente más joven. Sí, eso sin duda. La verdad que está el virus ahí y no nos damos cuenta. Bueno, ya la verdad que hay muchas personas que después del confinamiento han querido salir, ¿no? Después de todas estas medidas. Por supuesto, la juventud tiene derecho a salir, pero claro. Y todas las personas. Tampoco hay que focalizar en la gente joven, un grupo determinado, joven. ¿Verdad? Pero la verdad es que existe, que el virus está en el aire, que está entre nosotros, que lo vamos transportando donde vayamos, donde estemos. Y, a ver, yo por circunstancias también he tenido un familiar que lo ha tenido. Pues, todos, yo creo que todos hemos pasado claro, por ahí, ¿no? Y es que de entrada son 10 días que te quedas en casa, aunque estés vacunado. Es que la vacuna no va a frenar el contagio. Uh-huh. Frenar, es decir, tenemos el cuerpo preparado para hacer frente a la enfermedad. Claro. Pero el contagio puede ser. Frena más los síntomas, ¿no? La gravedad, quizás, claro. ¿No? Pero no quiere decir que no lo vayas a. Y además que vamos, si nosotros no lo sabemos, vamos contagiando más queridas y a las personas más queridas. Y hay casos de personas gravemente afectadas, aún teniendo la vacuna. Ha salido en las noticias. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Vamos a pasar un verano diferente. Es que hay muchas formas diferentes de hacer las cosas. Las puedes hace bien, perfectamente. Sí, todo el mundo, no solamente la gente joven. Y saliendo al aire libre se puede hacer muchas actividades, pero con mucho cuidado. Lo que no se comprende es que compartamos espacios pequeños y nos reunamos grandes grupos de personas. Eso no puede ser. ¿Crees, José Carlos, que volveremos a la normalidad total? Bueno, sí. Eso ahora mismo. Hace poco escuchaba a una persona decir, mira, yo al principio de toda esta historia, porque ya es una historia, creía que esto iba a durar 3 años. O decían los medios de comunicación que esto iba a durar 3 años. Y la verdad es que parece que ya tenemos el tema un poquito bastante encarrilado, ¿no? Con el tema de las vacunas, por supuesto, que todavía nos va a quedar. Eso sí, sin duda. Sí, se va a quedar para todos los años, hay que vacunarse. Y fíjate, pensábamos cuando nos decían... Bueno, y posiblemente los que tenemos Pfizer tendremos una tercera vacuna. Dosis. Claro, pero sí que va a haber protocolos que ya vamos a tener instaurados y buenas prácticas que vamos a tener instauradas, ya las vamos a tener de por sí. Sí. No te vas a imaginar ir a un centro público ahora que no tenga hidrogel. Sí. Que no tenga gel o que no llevemos una mascarilla. Y que no lleves mascarilla. Y antes se veía la mascarilla muy mal. Y ahora una persona está paseando por el carril bici con la mascarilla y no pasa absolutamente nada, por supuesto. Lo vemos bien, porque mira, si esa persona lo quiere hacer, porque al fin y al cabo en algún momento pues te puedes cruzar con otra. Pues bien, es un derecho de cada persona a llevar la mascarilla, igual que antes. Yo recuerdo que estuve en Madrid cuando fue el inicio de la pandemia, y aún así en el inicio de la pandemia, pues la verdad que causaba asombro cuando no, pues bueno, risa, es que una persona llevara la mascarilla, ¿verdad? Ya no, ya es una cosa que es habitual. Una cosa muy necesaria, que nos ha protegido mucho, porque en el tema ha sido los médicos, los sanitarios... Lo más importante, la mascarilla. Lo achacan a la mascarilla. Sí. El lavado frecuente de manos. Sí. Eso es muy importante. El lavado frecuente de manos y los protocolos que hemos tenido de distancias. Eso de las distancias también ha venido muy bien. De que a la hora de entrar... Y hay otra cosa que ha favorecido ha sido los trámites online, las gestiones online, las gestiones que antes solo se hacían presencialmente o estábamos acostumbrados a presencialmente. Una persona mayor iba presencialmente a cualquier sitio. Nosotros, ahora ya por ejemplo, hemos ayudado a muchas personas mayores, hemos tenido este tema para personas mayores, para personas inmigrantes, para personas que no lo saben y lo podemos dar a conocer. Entonces, para personas del pueblo, adultas.
el tema de la solicitud de certificado electrónico. Le hemos estado ayudando y en colaboración con el Guadalinfo, con el Centro Guadalinfo, acompañando a estas personas para que lo fueran tramitando. Mañana tenemos a una persona mayor que le vamos a llevar. Y a esta persona mayor ha sido una solicitud de esa misma persona mayor, que estaba totalmente perdida, sin conocer que lo teníamos, que estábamos ofreciendo esta ayuda. Este hombre ha contactado con nosotros y nos ha preguntado. Con lo importante que es el certificado digital, es que te abre muchísimas puertas, lo tienes todo. Sí, ahora, por ejemplo, había personas que necesitaban el certificado de la vacuna. Sí. Y entonces, pues, a través de la página web de Clic Salud, sí. Con el certificado te lo descargas. Te lo puedes descargar. Así es. Y tuvimos el caso de un chico que se quería volver a su país, que este muchacho era de un chico de Mali. Uh-huh. Y entonces, claro, llevaba aquí llevaba una cantidad de tiempo impresionante. El año pasado no pudo ir a su país. Claro. Y este año, pues, el chico estaba preocupado por este tema porque no sabía si en su país le iban a recibir o no lo iban a recibir. Y, le gestionamos el tema de la vacuna para que pudiera ir ya vacunado y el certificado electrónico, y terminamos entregándole el documento y fue con su vacuna para su país, para que cuando vuelva tampoco tenga problemas. Qué satisfacción cuando se hacen las cosas bien, cuando salen bien, ¿verdad? Cuando ahora, salen bien. Cuesta tanto trabajo, ¿cuántas veces no? ¿Cuántas veces no? Pero es lo que estaba hablando antes, que la maquinaria tiene que estar engrasada, los mecanismos tienen que estar ahí, sí. Y muchas veces pues el trabajo no sale, vas a hacer un proyecto, no puede, la sensibilización te cuesta una barbaridad. No puede ser, tenemos que ir poquito a poco, pero exacto. hay que levantarse. Y no olvidar absolutamente nada, recordarlo. Finalizamos este proyecto importantísimo. ¿Quieres decir algo más? Un proyecto cofinanciado por la Diputación de Huelva. Sí, pues bueno, nosotros trabajamos desde hace muchos años con el área de cooperación internacional de la excelentísima Diputación de Huelva. Y para nosotros, para Huelva como onubenses, pues es fundamental que haya estos mecanismos, que esté la maquinaria engrasada, de que seamos embajadores de Huelva, y bueno, la verdad es también de que todo esto pues favorezca para un mundo mucho mejor, ¿no? Todas las personas, cuando queremos viajar, cuando queremos conocer otras partes, otros mundos, pues también queremos ver que también estas cositas llegan a su sitio y se pueden desarrollar. Muchísimas gracias, José Carlos, por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros, como siempre. A cualquier hora del día te ponemos todo lo que quieres escuchar. Radio Cartaya.